Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, gracias por asistir y participar en este proyecto de los Filocafés Online, donde se busca compartir, charlar y debatir sobre temas varios de la filosofía. Y bueno, me presento para los que no me conocéis. Soy Esther Guirao, humanista y editora de la página Argefilo, cuyo propósito es crear un proyecto abierto, respetuoso y solidario sobre aquello que nos hace ser más humanos, el pensamiento crítico y racional, de la mejor manera posible, dejándonos llevar por el viento del logos. Quería darle las gracias antes de empezar a Miguel Ángel por su continua colaboración y ayuda en la organización de los cafés, así como a algunos de vosotros que me hacéis llegar más ideas para que Argefilo siga creciendo. Así que gracias por confiar en todo este tinglado, ¿no?, del pensamiento y del logos. Y bueno, por supuesto, gracias por pasar esta tarde de domingo con Argefilo y espero que el café de hoy sea interesante, aunque no lo dudo, y que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo en la que la palabra muerte, fallecidos, SUCI, recuperados, está al orden del día, nos dé más ganas de vivir más y mejor. ¿Por qué? Pues porque con la crisis contemporánea de valores, símbolos, mitos y religiones, el hombre de la sociedad, de la técnica, del bienestar y del consumo parece haberse quedado desprotegido. La historia de la humanidad se basa en una lucha continua contra la muerte e intentamos burlarla y escapar de ella con el avance de la medicina. El ser humano cree que tiene dominio sobre las cosas, que todo lo puede, pero la muerte, el morir, se nos escapa de las manos. No podemos dominarla y eso nos aterra. Se entiende por muerte como la cesación de la vida, algo que acontece a la vida misma, que es inherente a ella y marca su fin. El problema de esta definición es que no permite ir más allá de la indagación del ser y la existencia. Unamuno, en su obra del sentimiento trágico de la vida, considera que el ser humano es el único animal que piensa en la muerte, que nos constituye. Imaginaros que sois una planta. ¿Qué puede pensar una planta sobre el sentido de la vida? ¿O cuál es su objetivo en la vida? ¿O sobre la muerte misma? La planta, bueno, pues la planta solo pensaría en crecer, sol, 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 llueve, crezco un poco más, me mea un perro y de repente me pisan. La muerte humana se diferencia de las demás especies en que no es solo la consumación biológica, sino la desaparición del plano de la actividad de algo en que la existencia humana consiste esencialmente, es decir, su espíritu. Al desaparecer el humano, desaparece el propio tiempo y con ello la posibilidad de que el espíritu siga realizándose en el cuerpo que ha dejado de ser. El hombre es un ser para la muerte, ya que la vida se dirige constantemente a la muerte. Que todos morimos no es cuestionable. Y de lo que no existe mutuo acuerdo es sobre qué es la muerte. Algunas personas creen que sobreviven a la muerte de su cuerpo, irán al cielo, al infierno, se podrán reencarnar. Otros creen que dejará de existir sin más, que cuando el cuerpo pulsa su botón de off, también lo hará su yo, su ser. Esto es un hecho terrible, genera una angustia al sabernos mortales, finitos. Eso es una contraposición al deseo de inmortalidad. Si una vida finita quita el sentido de la vida, ¿qué sentido tiene algo que está abocado al fin? ¿O el hecho de que sea finita es lo que hace que la vida tenga sentido? Cuando se habla de la muerte, cada uno tiene su relación. De hecho, a todos se nos ha muerto alguien, directa o indirectamente. Recuerdo la primera muerte que vi, una muerte muy cercana. Tenía 23 años, aún recuerdo ver su cuerpo inerte que hacía unos días estaba con tanta vitalidad, bueno, una vitalidad relativa, y lo más extraño de todo fue la decepción que sentí, ya que esperaba que la muerte fuera algo extraordinario, tanto en el sentido etimológico, es decir, algo fuera de lo ordinario, como en el sentido coloquial, de algo asombroso. Pero en realidad fue una nada. La muerte es una nada misma. Solo era algo para mí que la presencié. Pero todo seguía donde estaba. El viento aún soplaba los árboles, los coches aún circulaban por la calle y el cuerpo estaba tan inerte como las piedras del parque. Es más, no había diferencia. Esa persona que siempre estuvo a mi lado, apoyándome, llorando, riéndose, era tan inerte como un martillo o una lona. Me pregunté, ¿qué diferencia hay entonces entre lo vivo y lo muerto? Entre lo orgánico y lo inorgánico. Y entonces recordé unas palabras de Nietzsche, de la Gaia Ciencia, aforismo 109, del libro tercero, que dice, guardémonos de decir que la muerte se contrapone a la vida. El ser vivo es solo una especie del muerto y una especie muy escasa. Y si prácticamente no hay diferencia entre lo animado y lo inerte, ¿qué es entonces la vida? ¿Por qué somos cuerpos animados por un breve periodo de tiempo?
Si morimos y todo lo que somos se va con la muerte, ¿para qué vivimos? La muerte está ahí, cercana, siempre va a ser la del otro, no la nuestra. Vivir nuestra muerte sería algo confuso e irreal. Cuando pensamos en nuestra propia muerte se vuelve terrorífico el hecho de que todas las cosas buenas de la vida terminarán, el pensamiento de que el mundo continuará sin nosotros, sin mí, que seremos nada. Es muy difícil de aceptar. ¿Por qué no lo aceptamos igual que aceptamos que hubo un tiempo antes de que naciéramos, de nuestra existencia? ¿Por qué tiene que perturbarnos tanto la idea de no existir después de la muerte? La muerte es la otra cara de la vida, vista como algo malo, que da miedo pensarla, que se contrapone en la lógica binaria de los opuestos. La vida es maravillosa y la muerte fea. Entonces, al verla de esta manera, se niega, convirtiéndose en algo que puede ser temeroso. Y bueno, me gustaría acabar ya la introducción, que se me ha quedado más extensa de lo que quería, con una cita de Sabater que ya he compartido en varias ocasiones, que dice: venimos al mundo de modo armónico y natural, pero salimos de él con escándalo y protesta. Que el ser humano es mortal, que las generaciones de los hombres pasan como las hojas caducas de los árboles y que nadie puede salir de este mundo vivo. Sabemos que vamos a morir, que la muerte nos persigue, la llevamos detrás. ¿Por qué hemos de temerla? ¿Por qué no queremos creérnoslo? ¿Cómo podemos entender nuestra condición mortal? Muchas gracias y hablemos sobre la muerte y nuestra condición finita. Hola, buenas. Por romper el hielo simplemente. Y simplemente es decir que para empezar, diría que la muerte es un concepto, me parece, bueno, primero a todos, quería decir que la muerte es un concepto que yo entiendo como opaco. Es decir, es un concepto que precisamente, efectivamente, como no tenemos experiencia de él, sabemos que vamos a morir, que tendremos nuestra propia muerte, tenemos, por lo menos lo creemos así, no tenemos certeza de que vayamos a morir, pero vemos que los demás se mueren y que prácticamente todo alrededor se muere, todo lo que existe termina, hace una cesación, ¿no? Y como por analogía de un cese de un proceso, o de, aunque sea inorgánico, como puede morir una estrella, pues bueno, entendemos que todo lo que es real, todo lo que está en este mundo de cambio y de mutación, de nacimiento y de muerte, de alguna manera pues nos afectará, ¿no? Y entonces entendemos eso. Lo que sí es cierto es que es un concepto que parece opaco en el sentido de que cuando queremos ver lo que hay en la muerte, nos devuelve y solo podemos hablar desde lo vivo, es decir, desde la vida, ¿no? Y parece como que es un concepto que no podemos hablar de él, pero vamos a decir un montón de cosas, estoy seguro, en esta reunión, porque podemos decir muchas cosas que están alrededor de él, ¿no? Y sin embargo, él permanecer completamente opaco, ¿no? Y esto es la primera cosa que quería decir, que es un concepto que no se puede ver a través de él, no podemos ver a través de él. Podemos decir, por ejemplo, y ya simplemente para rematar esta idea, las experiencias cercanas a la muerte, esa gente que dice morir y que luego vuelve y nos va a contar lo que es el morir o que hay después de la muerte, parece que lo único que ha explorado son los límites de la vida, o sea, hasta dónde llega la vida en los límites, pero no parece nunca que nos hable de la muerte, sino parece que pues algún proceso que todavía funcionaba, algo que todavía había, algo que todavía estaba operando y nos va a contar pues una experiencia, porque se supone que la muerte de tal manera sería el fin de la experiencia. Y entonces no hay experiencia, no hay lenguaje ni siquiera que podamos hablar de ello. Es decir, no, es un concepto límite, un concepto opaco en el que no nos deja mirar ni atravesar ni hablar de él, pero que se pueden decir muchas cosas alrededor, ¿no? Simplemente quería empezar así. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Tienes la palabra, Alejandro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias otra vez por toda esta organización. Siguiendo un poco esto que dice Miguel Ángel, aunque no exactamente, pero yo realmente veía que la idea esta de la mortalidad era como una condición de posibilidad de algo, una condición necesaria, digamos, a la que le faltaba la suficiente para hacer un desarrollo, digamos, brillante, ¿no? Bien, o sea que tendríamos con esto la condición necesaria de estar, y luego ya veremos a ver de qué manera estar, o si queremos estar, o si es interesante estar. Como un poco al principio parece como Esther, como un poco como si fuera interesante estar, ¿no? Y puede ser interesante o no serlo, no estoy seguro, ¿no? En ocasiones lo será y en otras no lo será. Y en infinidad de sitios del planeta sabemos que hablar de estos asuntos sería hasta obsceno por los índices justamente de mortalidad que hay allí, ¿no? Y entonces me parecía que esa opacidad de la que habla Miguel Ángel es por otro lado la condición necesaria para algo que no sabemos muy bien según los individuos
según las creencias, es decir, que no es absolutamente individual, va por grupos seguramente, pero sí vemos que hay distintas opciones luego para elegir a través de esa condición necesaria, digamos, que es la propia mortalidad, ¿no? Y como ya he introducido la cuestión, también me gustaría pensar un instante, bueno, seguro que lo habéis hecho ya, vamos, pero quiero decir, pensar en la idea de la mortalidad dentro de la mortalidad, ¿no? Porque al final me parecen dos cosas que pesan mucho, ¿no? Para los seres humanos nos pesa, tenemos ahí, la mortalidad la tenemos ahí, es algo que a partir de un cierto momento seguramente, ¿no? Como dice Schopenhauer cuando eres jovencillo, pues bueno, vas ahí tan tranquilo y no te preocupas del asunto, y luego ya empieza a pesar, ¿no? Empiezan a desaparecer personas, empiezas tú mismo a tener ciertos achaques, en fin, lo que sea, ¿no? A planteártelo en serio, ¿no? A decir, ostras, que va a ser verdad, ¿no? Esta sería la mortalidad, pero luego está esta otra idea de la mortalidad dentro de la mortalidad, ¿no? Y es lo que introduce la injusticia, ¿no? La cantidad de seres humanos. Actualmente estamos en una pandemia y entonces parece muy fácil de ver, pero vamos, que todos sabemos que es facilísimo de ver sin pandemia, que hay una pandemia permanente, que es el hambre o la sed o simplemente las necesidades mínimas no cubiertas, ya es una auténtica pandemia, ¿no? Que está permanentemente ahí y está siendo mortalidad dentro de la mortalidad, ¿no? Son dos conceptos ahí que, claro, que se juntan un poco, pero que, claro, que no tienen nada que ver realmente, ¿no? Al final, digamos que para los que estamos en la cara A del planeta, la mortalidad es una cosa y para los que están en la cara B es otra, y creo bien distinta, ¿no? No sé si para nosotros sería una condición necesaria, probablemente, y no sé si para los de la cara B ni siquiera es eso. Bueno, lo dejo por ahí. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y tiene la palabra José Miguel. Bueno, yo creo que este tema, el tema que vamos a tratar hoy, en mi opinión, es una de las cuestiones más difíciles de desentrañar de todos los temas que hemos tratado, ¿no? De los más peliagudos o de los más delicados. Yo quería empezar con Marco Aurelio, con el emperador filósofo. Siempre le he admirado, obviamente no le conocí personalmente, pero yo creo que si hubiera llegado a tener la oportunidad de conocerle, a pesar de ser un emperador romano o un supuesto imperialista, hubiera tenido buena amistad con él. ¿Por qué no? A veces lo he pensado, o al menos lo he soñado. Y hay un texto suyo que está extraído de sus meditaciones, las meditaciones de Marco Aurelio, que dice algo así: no desdeñes la muerte, antes bien acógela gustosamente, en la convicción de que esta también es una de las cosas que la naturaleza quiere, porque ¿cuál es la juventud, la vejez, el crecimiento, la plenitud de la vida, el salir los dientes, la barba, las canas, la fecundación, la preñez, el alumbramiento y las demás actividades naturales que llevan las estaciones de la vida? Tal es también tu propia disolución. Por consiguiente, es propio de un hombre dotado de razón comportarse ante la muerte no con hostilidad, ni con vehemencia, ni con orgullo, sino aguardarla como una más de las actividades naturales. Esto decía Marco Aurelio en sus meditaciones. Me apetecía sacarlo hoy a colación en esta tarde. Marco Aurelio podría estar considerado un estoico o encuadrado dentro de la tendencia filosófica del estoicismo de hace ya un montón de siglos. Y los estoicos no eran gente que abogara por el vacío ni por el nihilismo absoluto. Todo lo contrario. Decían cosas como que tras la muerte del cuerpo, el alma continúa viviendo en el aire donde permanece inmutable hasta la siguiente conflagración mundial. Exactamente no sé a lo que se referían con conflagración mundial, pero podría ser un paralelo de la siguiente pandemia, la siguiente crisis, etcétera, etcétera, ¿no? Porque la humanidad si os dais cuenta, no ha salido de esa permanente crisis. Es como lo que decía precisamente Nietzsche, el mito del eterno retorno. Parece que las crisis están retornando constantemente y además las pandemias no son algo nuevo. En época de los romanos antiguos existió la pandemia antonina, que creo que la llaman, que fue devastadora. El propio Pericles murió de peste en la Grecia clásica.
Es decir, que no hay nada nuevo, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. Yo tengo personalmente, aparte de las meditaciones de Marco Aurelio, mi propia experiencia de la muerte, como comentaba Esther al principio, ¿no? Todos hemos visto a un ser querido, a un familiar, si no en estado de cadáver, pues nos lo hemos imaginado, aunque no le hayamos visto con nuestros propios ojos. Yo sí que he llegado a ver alguno, imagino que a vosotros os habrá pasado lo mismo. Por sana curiosidad, lo miras, aunque sea de forma soslayada, le echas un vistazo y te das cuenta de que es un cuerpo absolutamente inerte, ¿no? Absolutamente inerte, no hay nada. Y a mí me gustaría que en esta tarde saliera el tema de las creencias religiosas. Ya sé que es una temática que hemos tratado en otros momentos, pero es lo mismo. Vuelve a retornar una y otra vez, vuelve a ser la preocupación de la filosofía y yo creo que a pesar de que haya un 50% de la población mundial o quizás más que no tiene creencias religiosas, yo no acabo de creérmelo. Yo creo que es la esencia del ser humano, es la creencia religiosa, ¿no? Y ahí está la clave para enfrentarnos a la muerte. De momento, hasta aquí llego. Bien, muchas gracias, José Miguel. Yo os animo por favor a participar y que compartáis vuestras ideas, que seguro que son muy interesantes y compartimos más ideas. De esto que también que decías tú, Esther, y un poco continuando, la idea un poco también de diferenciar eh, o cuando queremos definir la muerte de un ser humano, hay una forma de definirla que sería pues por una cuestión funcional, técnica, médica, biológica, pues, de un funcionamiento fisiológico del cuerpo, ¿no? En el que en un momento dado, si se hace un check, se hace un protocolo y se decide que está muerto, ¿no? Como igual que antes se tenía ese miedo, ¿no? A ser enterrado vivo, ¿no? Y había, pues incluso pues esos miedos en los que había algún tipo de dispositivo en el que se agitaba si estabas dentro del ataúd para poder avisar, oye, que no habías muerto, que tenías una catatonia o algún tipo de enfermedad que no se conocía. Pues eso se fue refinando efectivamente y cada vez se va refinando más para entender y asegurarnos que efectivamente, pues biológicamente entendemos como muerto. Lo que pasa es que eso es un concepto, de hecho, que la medicina también lucha contra ello y de alguna manera quiere mantener el cuerpo latiendo, ¿no? O sea, llega un momento en que la medicina también nos quiere mantener vivos, ¿no? A costa de la propia vida, porque leí hace un poco un texto de un neurocirujano, me parece, que realizó una operación importante a una persona ya muy mayor, ya pues que ya estaba cerca de la muerte y que le prometía que le iba a alargar la vida unos meses más, unos años más, pero una persona ya de elevada edad, ¿no? Entonces, bueno, esta persona le operó, pero el postoperatorio fue tan doloroso que, bueno, quizá lo que hizo fue amargarle los últimos meses de su vida. Y lo único que vivió es para demostrar que ese hombre había sido un sinvergüenza, ¿no? Dice en sus palabras. Pero él se justificaba con que tenía que utilizar la técnica, él sabía cómo hacerlo, él tenía que realizarlo. También en esta manera un poco que la muerte a veces, pues desde el punto de vista médico, científico-técnico, tecnológico, pues vamos a intentar escapar de ella a costa de la propia vida a veces, ¿no? Incluso. Y también, por lo tanto, esta diferencia entre lo que es vivir desde un punto de vista funcional, biológico, y luego vivir desde un punto de vista, podríamos decir, pues más filosófico, o más de sentido, o más del valor de la vida, o más de esa idea de cuánto vale la vida, que también quizá Alejandro pues señalaba un poco, ¿no? De qué supone la muerte para alguien cuya vida tiene un valor o que se ha conseguido poner un valor en su vida, o la ficción del valor de la vida es muy importante, mientras en otros lugares pues la vida no vale nada y por lo tanto la muerte pues tampoco es, en contraste con esa vida que se pierde, pues tampoco vale nada, ¿no? No tiene ese valor. No sé si iba por ahí Alejandro, es un poco la idea que me ha quedado. Y simplemente, por último, recordar en este sentido que digo, de esas dos diferencias de la vida biológica y la medicina y cómo se quiere hacer que sigan latiendo los cuerpos por latir y permanecer en estados, aunque sean vegetativos, pero alargar, que también estaría al final el problema de la eutanasia, tendríamos ahí un problema de la buena muerte. Y, por otro lado, el de vivir una vida que se puede utilizar desde el término de vista filosófico auténtica o una vida en la que uno cuando llegue ese momento final diga, de alguna manera, ha merecido la pena ser vivida.
¿no? Una vida que haya merecido la pena. Y aquí recuerdo simplemente literariamente a Tolstoy con la obra La muerte de Iván Ilich, en el que al final, cuando él muere, efectivamente se reconoce a sí mismo su propia vida, se la reconoce como una vida inerte, o sea, una vida que podría, de cualquiera, ¿no? Una vida que podría haber realizado cualquiera porque ha estado viviendo según los mandatos de la sociedad, según lo que tenía que hacer, y que en ningún momento él se involucró de forma auténtica o de forma completa en su propia vida, ¿no? Y cuando acaba, cuando llega el momento final, en su alma se repite la idea, se acabó la muerte, es decir, no se acabó la vida, sino que lo que se acabó es la muerte, ¿no? Que es lo que él había vivido, muerto en vida, ¿no? Esta idea de muerto en vida, de zombie, ¿no? Se puede decir. Y nada, simplemente estas ideas que dejar. Vale, pues muchas gracias. Tiene la palabra Juan. Hola, pues nada, yo es la primera vez que asisto, conozco a Esther hace unos meses y me gusta mucho el proyecto que tiene y nada, pues hoy me ha animado, ¿no?, a venir. He escuchado algunos cafés a través del podcast y me han resultado muy útiles. Es comida para el alma, ¿no?, que se dice. Así que, pues nada, amigos, me alegra mucho estar aquí con vosotros y bueno, pues quería decir que escuchando a la introducción de Esther y también a vosotros las intervenciones que habéis hecho, me salen por reflexiones, ¿no?, que como ha dicho creo que es Miguel Ángel, pues yo las comparto por si os pueden servir y para ver otros puntos de vista y tal. Entonces, estamos hablando de lo de la muerte, como decía Esther, somos, ¿no?, el único ser vivo sobre la Tierra que tenemos conciencia de ella. Y esto me resulta curioso porque parece también que somos los únicos que hacemos proyectos. Entonces, o sea, es como que sabemos que nos vamos a morir, pero tenemos un proyecto, queremos hacer un proyecto. Enlazo esto un poco con el tema de la religión, lo quería traer un poquito aquí ahora, es porque el tema de la religión, cómo se trata la muerte, para darnos una esperanza, pero también yo lo veo como que además de para darnos una esperanza, bueno, no lo sé si en un origen fue así, pero tal vez es para mantener un orden social, para ponerte un miedo, ¿no?, de que más allá de la muerte, si te portas bien aquí vas a tener un premio o puedes tener un castigo y una vida peor, la vida eterna. Imagínate después cuando te mueras, que va a ser más largo que esto. Y todo esto se engloba, se centra en un ser, en un ego, o sea, la vida de una persona. Pero, sin embargo, para hablar de la muerte, claro, hay que hablar también de la vida. Y la vida, yo la veo también, no solo la pienso en forma, en mi vida, sino que hay una vida, una macro vida de la que nosotros formamos parte. Y entonces, para preservar esa vida, tenemos que morir como si fuéramos una planta, porque al final no cabríamos todos. Entonces, también, no sé, es una reflexión, ¿no?, que tengo, que además de tratar la muerte desde el punto de vista individualista, desde un punto de vista individual, también podríamos tratarla desde ese punto de vista, como que nosotros al ser conscientes, ¿no?, al poder hacer uso de la razón, nos damos cuenta de muchas cosas, de las que un animal o una planta no se dan cuenta, pero a lo mejor es que nosotros representamos a la vida lo mismo que ellos. Y nada, amigos, eso es de momento para lo que me ha dado la cabeza hasta ahora. Gracias. Gracias, muchas gracias, Juan. Interesante también. Y tiene la palabra Jaime. Hola, buenas. A ver, efectivamente yo creo que la religión es la base para la muerte. Creo que es la única que ha dado explicaciones de qué hay después de la muerte. Otra cosa es que sea verdad o no. Entonces yo pienso que somos parte de la naturaleza. Como habéis dicho antes, la naturaleza todo muere. El árbol por mucho tiempo que esté, al final morirá. Pero no es consciente de que va a morir. La diferencia que nos diferencia a nosotros con la naturaleza es que sí somos conscientes de que vamos a morir. Esa es la gran diferencia. Y no asumimos, nuestro ego no permite pensar que todo se acaba ahí. Entonces se nos ocurre la vida después de la muerte.
Y de ahí la base, creo que es la base de todas las religiones también. Todas discuten lo mismo, ese tema. Pero ¿hay alguna demostración o sea, de alguna forma podríamos afirmar que hay algo después de la muerte? Pues, por mucho que digan las religiones, yo no veo nada. Veo que somos eso, parte de la naturaleza, y todo en la naturaleza sigue un proceso que naces, te reproduces y mueres, y eso pasa con todos los seres vivos, y nosotros no somos menos. De momento, vale. Gracias, Jaime, y tiene la palabra José Miguel. Sí, es solamente para introducir alguna cuestión más, para que pueda continuar la conversación y, bueno, tratar otras cuestiones tangenciales o no tan tangenciales. Por ejemplo, bueno, yo no, antes que nada, escuchando tanto a Juan como a Jaime, la verdad es que siento contradecirles. Les veo muy nietzscheanos en esta tarde de enero, ¿no? No sé si es por el frío, porque hay temperaturas bajo cero, o porque tienen ganas de morirse, o por qué, pero en fin, les veo como muy nietzscheanos, ¿no? Yo reconozco que Nietzsche era un hombre de un gran intelecto, y Schopenhauer y su discípulo Philip, era otro filósofo alemán, ahora se me ha ido el nombre. Bueno, todos eran grandes pesimistas y grandes nihilistas, pero se pasaron de la rosca, ¿no? A mi modo de ver. Hay un personaje en la historia de la humanidad que es verdad que podría ser sospechoso por su condición de religiosa, que pasó por aquí, por cierto, por la ciudad en la que yo estoy viviendo, Valladolid, y que se llamaba Teresa de Jesús. Y Teresa de Jesús es curiosamente uno de los poquitos personajes de la historia que han deseado la muerte, entre comillas, entiéndanme bien, la han deseado y no la han deseado, pero bueno, no la temía, no la temía, podíamos decirlo de esa manera. De repente me vinieron a la memoria aquellos versos en los que decía, y tan alta vida espero que muero porque no muero. En esos versos, Teresa de Jesús nos estaba diciendo que la vida biológica, en muchas circunstancias, en muchos momentos, también puede ser una forma de muerte. Yo pienso que en estos momentos la humanidad, aunque estemos vivos biológicamente, estamos viviendo una forma de muerte, porque falta esperanza, falta ilusión, falta futuro, faltan estructuras políticas que de verdad sean eficientes. Las que tenemos son totalmente ineficientes y están al servicio del mal absoluto, etcétera, etcétera, etcétera. A veces estar vivo biológicamente no supone ni tiene nada que ver con la vida. Simplemente estás vivo biológicamente, pero hay millones de personas que aun viviendo biológicamente están más muertas que, que don Juan de Austria o cualquier personaje que haya muerto hace siglos, ¿no? Hay otra cuestión que también quería introducir, bueno, aparte de contradecir a Jaime y a Juan, y es la cuestión de la relativización de la muerte, que tiene también mucho que ver con esto que acabo de decir, ¿no? Teresa de Jesús y muchas otras personas dentro de la filosofía, la literatura, la poesía, han relativizado la muerte, ¿no? La muerte física. Y sobre todo se han negado a creer que los seres humanos seamos equiparables a una planta, a un trozo de cuarcita o a un pedazo de granito, ¿no? Yo personalmente también me niego a que me equiparen con eso. Y si puede seguir el debate por estos caminos, pues aquí lo dejo en el aire. Muchas gracias, José Miguel. ¿Alguien que quiera continuar el debate? David, tienes la palabra. Bueno, yo seguramente de aquí sea el que menos experiencia tiene en esto de los cafés y estoy bastante oxidado con la filosofía. Pero sí me ha gustado escucharos a todos porque habéis dado diferentes
puntos de vista, diferentes preguntas en torno a la muerte, y me gustaría aglutinarlo un poco todo para dar la gran pregunta que me queda a mí en torno a la muerte, digamos. Habéis hablado al principio, Esther, de la muerte como algo que pone fin a la vida, y entonces nos surge preguntarnos qué sentido tiene construir cualquier cosa que está abocado al fin. O sea, yo sí que tuve un poco esa crisis hace un tiempecillo de decir, pero ¿para qué vamos a hacer esto? ¿Para qué vamos a hacer lo otro si al final todo queda en la nada? En el no diría en el olvido, pero sí que en esa nada, en esa muerte que no es para nada llamativa, que es eso, la simple nada. Yo creo que hemos sustituido la religión de Dios por la ciencia, y ya hoy en día yo creo que no buscamos algo más allá de la muerte, no buscamos saber qué más hay, sino que tenemos interiorizado que simplemente, en base a la ciencia, dejamos de estar ahí la nada. Pero mi pregunta es, ¿cómo encaramos ese que somos nada? Decía, si no me equivoco ahora, antes de acabar, José Miguel, que se negaba a pensar que somos pues eso, que somos como plantas o como animales, supongo. Bueno, como plantas más, como seres vivos así. Yo creo que sí lo somos, en el sentido de que acabamos siendo la nada igual. Lo que pasa es que no estamos preparados para afrontarlo. Y mi pregunta es, ¿cómo hacerlo? Tienes la palabra, Miguel Ángel. Muy interesante, poco a poco pues vamos cogiendo un poco de forma quizá la conversación. Entonces, para responder a David, acudo, por ejemplo, yo creo que podemos acudir a dos autores que hace poco pues, he tratado para un poco prepararme el café también, que podría ser Tolstoy en Confesiones y Zaffe, un filósofo noruego y literato, en El último Mesías, ¿no? Y entonces Tolstoy nos decía en sus Confesiones, precisamente hasta ante esta crisis de la futilidad de la vida, o de efectivamente pues un poco ese exceso de toma de conciencia de que el valor de la vida por lo menos está cuestionado, ¿no? O sea, ¿para qué vivimos, ¿no? En todo esto, ¿no? Entonces, si todo proyecto es fútil, todo va a ser en vano, ¿no? Entonces, Tolstoy decía que había cuatro estrategias, ¿no?, a tomar. Una que era ignorarlo, ¿no? La ignorancia. Lo que pasa es que una vez que lo has visto no le puedes quitar la vista. Entonces, la ignorancia solo le vale a los que de momento lo están ignorando. O sea, luego decía el epicureísmo, ¿no? Acudía a Epicuro diciendo, bueno, pues gocemos de algunos placeres, lo que nos va dando la vida, pues vamos gozando de sus pequeñas cosas, de ese día a día, de sus pequeños goces. Y bueno, cuando las fauces, decía Tolstoy, cuando las fauces del dragón comiencen a abrirse, ahí estaremos aterrados. Pero, bueno, y la muerte no es para nosotros, esas ideas, ¿no? El tetrafarmacón, ¿no? El fármaco, las ideas para no tener miedo a la muerte y vivir sin dolor o con un goce, ¿no? Un goce de la vida, ¿no? Y una alegría de la vida de Epicuro. La tercera era fuerza y energía para quitarse la vida. O sea, oye, pues tener la suficiente fuerza y energía para poder afrontarlo y decir, eso no tiene sentido quitármela. O bien debilidad, la estrategia de la debilidad. Es decir, soy consciente, sé que no tiene sentido, pero sé que soy lo suficientemente débil y tengo que arrastrar esta carga hasta el final, ¿no? Estas serían las 4 estrategias que Tolstoy destacaba en Confesiones, por ejemplo, para asumir esta cuestión. Zaffe hablaría de otras 4 también. Una sería aislamiento, que sería similar a la ignorancia, quizá, que sería aislar esta idea, negarla y relegarla a lo más profundo de nuestro subconsciente y por lo tanto no mirarla, sería similar. El anclaje a verdades metafísicas o institucionales, que sería anclaje en verdades absolutas, ya sea Dios, ya sea el Estado, ya sea la familia, ya sea cosas que estén instituidas con una verdad metafísica fuerte y por lo tanto anclarnos en ellas, que podría ser la religión, perfectamente. La distracción, como tercera estrategia, ya sea fútil, pues el fútbol, pues bailar, viajar, o bien trascendental, pues el gran proyecto de nuestra vida para salvar a la humanidad, encontrar la vacuna contra el coronavirus, ¿no? O sea, un gran proyecto vital, trascendental para la humanidad. Bueno, pues eso también te distrae, de alguna manera te quita de medio de toda esta cuestión. O, por último, la sublimación, que decía él, que sería como acercarnos a ese horror, mirarlo, hasta que él, por el horror que nos produce, de alguna manera nos devuelva a la vida, ¿no? O sea, sintamos este rechazo, ¿no? Como una especie de irnos exponiendo a él, ¿no? Para, de alguna manera,
volver a la vida y ir de vez en cuando a mirarlo para sublimarnos y volver a la vida, ¿no? Porque sí que es cierto que de alguna manera lo biológico manda mucho y la conciencia, esto sobre todo son para excesos de conciencia, es decir, cuando la conciencia, o donde, hasta donde he entendido yo, ¿no? Cuando la conciencia empieza a ser un problema, es decir, cuando hay un exceso de conciencia que empieza a competir con la propia inercia de la vida a sobrevivir, ¿no? Como el caso del que se corta una pierna para no morir, ¿no? Pues bueno, o sea, es capaz de cortarse una pierna para seguir viviendo. Pues es un poco que es biológico, que es como un instinto de supervivencia, ¿no? Pues ese instinto de supervivencia, como decía Camille también en el mito de Sísifo, ¿no? Ante el absurdo y el suicidio, que tenemos una gran inercia de vivir, ya hay una gran inercia en nosotros, hay una cuestión biológica que quiere vivir, o sea, es decir, que la conciencia, esa racionalidad que tenga que sobreponerse a esa fuerza, es propia nuestra, por supuesto, del ser humano, otros animales no pueden, y ese es el problema que tenemos, ¿no? Cómo mantener la ficción del valor de la vida, ¿no? O sea, el valor de la vida en sí misma, en absoluto, desde un punto de vista de pesimismo cósmico, como decía a lo mejor por José Miguel, pues efectivamente, pues el valor absoluto de las cosas pues se han desvanecido un poco, quizá lo sagrado, pues con esas verdades metafísicas que decía Zafe, alguien se puede agarrar, pero bueno, no sé si estamos todos cayendo y agarrándonos unos a otros, ¿no? Como si así nos tenemos la sensación de que no caemos, pero realmente estamos cayendo. No sé si estas 4 ideas de Tolstoy y de Zafe pues nos pueden un poco orientar a lo que se ha pensado sobre qué estrategias tomar, ¿no? a esta cuestión. Vale, muchas gracias. Bueno, Débora, tienes la palabra. Gracias, Esther. Miguel Ángel, no sé si voy a seguir tus ideas. Yo estoy con un bombardeo de otras ideas, así que puede que mi relato no sea del todo ordenado ni coherente, pero de todo lo que han hablado me surgieron varias preguntas. Primero recordé un gran ensayo de C.S. Lewis, Una pena observada, o Una pena en observación, el autor de las Crónicas de Narnia. Él se rebela contra Dios porque su amada, la introducción, contó su experiencia respecto a la muerte. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con uno? ¿Qué es lo que provoca la muerte? Y C.S. Lewis en su ensayo dice: nadie me dijo nunca que el luto se siente casi igual que el miedo. No tengo miedo, pero la sensación es la misma. Esa agitación del estómago, esa inquietud, bostezos, paso tragando saliva. La muerte es lo primero que se entiende cuando se llega a la edad adulta. Lo corriente es la muerte. Lo que no se entiende es que te tengas que quedar sin los momentos de alguien a quien amas en cada momento. Y esa palabra, verla, da idea de todo el dolor, del imparable dolor. Era el hueco que deja el amor, el desgarrón de la ausencia, el muñón del sentimiento. Cuando le planteo estos dilemas a Dios, no hallo contestación, aunque más bien es una forma especial de decir: no hay contestación. No es la puerta cerrada, es más bien como una mirada silenciosa y en realidad no exenta de compasión, como si Dios moviera la cabeza, no a manera de rechazo, sino esquivando la cuestión. Como diciendo: cállate, hijo, que no entiendes. Es la lógica de Dios. Lo que rescato acá, dice, era el hueco que deja el amor. ¿Será que finalmente hay que descubrir cuál es el sentido de la vida? Y hablando del amor, lo conecto con Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Este psiquiatra que va al campo, está en el campo de concentración, es separado de su mujer, y es en el campo de concentración donde descubre ese sentido de la vida. Y el sentido de la vida es el amor. Dice: no importa que mi mujer, o sea, lo relevante no es que mi mujer ya no esté conmigo, ya no esté viva, sino que lo importante es que por medio del amor, por medio del recuerdo, yo me puedo conectar con ella. Ese es el sentido de la vida. Esa es una idea. Voy con la otra. Habían comentado, me parece que José Miguel comentó, José Miguel Gándara. Comentaste que quizás la clave para enfrentar la muerte era la religiosidad, la religión. Y estoy completamente de acuerdo, porque no hablando de alguna religión en particular, sino que de la religiosidad en sí misma, efectivamente el ser humano, el hombre, es un ser religioso. Estamos religados a
algo que trasciende nuestra finitud. El hecho de contemplar el cosmos y hacernos preguntas sobre nuestra existencia ya nos hace trascender la propia humanidad o la propia finitud. Yo creo que por ahí hay algo clave. Esa es otra idea. Voy con la otra idea, que lo dijo Jaime de Pablo. Jaime, algo así dijiste como, ¿no será el ego lo que nos hace de alguna manera como creer que hay algo más allá de la muerte? No sé si te interpreto bien, pero algo así fue. Y si tendrá algo que ver esto con el ego, quizás. Y ahí mi pregunta es si lo propio del ser humano, lo propio del hombre, es su entendimiento, su inteligencia. No hay en la inteligencia inmaterialidad. Si nosotros somos capaces de proyectarnos al año 2023 desde nuestra materialidad, pero no estamos físicamente en el año 2023, ¿cómo es posible trascender el tiempo y el espacio si somos seres finitos? No hay algo en el hombre que justamente no es material, y en este caso sería la inteligencia. Y si la inteligencia en sí es inmaterial, ¿cómo sería posible que al morir algo inmaterial se corrompa? Por tanto, hablaríamos de un espíritu, algo que trasciende la materia. Y la muerte queda en la nada. No recuerdo quién dijo eso, David parece. Y ahí me preguntaba desde la metafísica, la muerte queda en la nada. ¿Somos capaces de pensar en la nada? Si nosotros somos y las cosas son, y en cuanto son seres, la nada existe si es ausencia de ser. Y si tenemos una parte inmaterial en nosotros, tendría que necesariamente ser un ser. Eso es, me parece. Gracias, Débora, por tu intervención. Y le doy a José Miguel la palabra y le sigue después Alejandro. Alejandro creo que también levanta la mano. Sí, Débora, caramba, me has dejado de piedra. Ni el propio Aristóteles en su metafísica lo hubiera explicado mejor que tú lo acabas de explicar. Muy bien. Y dicho eso, una serie de cuestiones que yo quería introducir. ¿Acaso la muerte pone fin a la vida como tal? Es que yo me haría esa pregunta, porque entendemos la muerte como el final de la vida, pero existe la posibilidad de que no sea el final, sino posiblemente un principio. Vaya usted a saber, ¿no? Contestando un poco a David, que nos hacía la pregunta, ¿no? La pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento de la vida, cómo encarar la muerte o cómo encarar el final de la vida física. Yo creo que en la modernidad, o según la filosofía posmoderna, no hay respuestas. La modernidad no da respuesta a esa pregunta, no aporta ninguna esperanza, no aporta ninguna solución. Desde un punto de vista cientifista, nihilista, existencialista, ateo o como lo queramos llamar, no hay respuestas y no hay soluciones para el ser humano de cara a afrontar la muerte. La única respuesta es el trascendentalismo, es decir, como decía Jaime de Pablo, pero volviéndolo del revés, dejar nuestro ego a un lado, no para creernos inmortales, sino para no seguir creyéndonos dioses en el sentido de que lo sabemos todo ya, que lo hemos visto todo ya, que lo hemos experimentado todo ya y que nuestros ojos y nuestros oídos lo saben y lo conocen todo. Falso. Nuestros ojos y nuestros oídos no lo pueden saber y conocer todo, porque son sentidos, un poco como decía Débora hace un momento, son sentidos limitados y nosotros no podemos captar con los sentidos la trascendencia del ser humano, la trascendencia del espíritu, que es lo único que puede dar respuesta a cómo encarar la muerte, ¿no?
lo único que puede relativizar la muerte, la trascendencia, el sentido trascendente de la vida y de la muerte. Lo que decía Miguel Ángel, que ha hecho varias veces referencia al gran León Tolstoy, el escritor ruso por antonomasia, ¿no? Tolstoy era un gran creyente, era un gran trascendentalista. Tristemente hay un episodio en su vida muy surrealista y es precisamente el momento de su muerte. Él muere prácticamente tirado sobre el asfalto de una estación, creo que era en la ciudad de Astapovo, una estación perdida en la estepa rusa, abandonado, solo, decepcionado de su familia, decepcionado de la sociedad, harto y asqueado de todo, muere ahí prácticamente como un indigente, ¿no? El gran León Tolstoy murió de esa manera. Sin embargo, estoy seguro que en esos momentos él seguía manteniendo ese sentido trascendente de la vida y relativizó su propia muerte. Él se había dado cuenta de que la vida física, la vida biológica, las relaciones que tenemos con otros seres humanos a veces son profundamente decepcionantes y no son una vida, son una forma de muerte, mucho más que la muerte física, ¿no? Entonces, nada, a favor de la trascendencia y en contra de la modernidad a la hora de afrontar la muerte. Muchas gracias, José Miguel. Tiene la palabra Alejandro. Pues realmente yo soy de los que cree que no hay nada después de la muerte. Y dudo que la religiosidad sea algo realmente necesario o que tenga incluso un porcentaje altísimo de la población. No me parece necesario que el hecho de que la inteligencia sea capaz de proyectar la convierta en infinita o qué sé yo. No creo tampoco que el hecho de que nuestros sentidos sean finitos solo le permita a uno de los intervinientes, a José Miguel, saber lo que los demás no podemos saber. No lo podemos saber nadie, excepto tú, que sí sabes que efectivamente está más allá, aunque los demás no podemos, y tú mismo deberías estar entre los demás, pero te sales y eres capaz de ver donde los otros no ven y saber que existe algo que de verdad es como una respuesta última. David, la pregunta, a mí me gustaría casi romper la pregunta un poco. No sé si la pregunta, ¿sabes? La pregunta un poco de para qué podría ser un poco, podría romperse a lo mejor y decir, bueno, no sé si cuando uno pregunta ya está imaginando parte de la respuesta. La idea de para qué, no sé cuánto contiene de pequeña trampilla, porque parece como decir, bueno, es una pregunta que no se puede prácticamente responder, y entonces al no poder responderla voy a tener que, en mi racionalidad que comentaba Juan, ¿no? Decía, bueno, claro, que somos racionales, y entonces nuestra respuesta ha de ser irracional. O sea, como somos racionales y somos capaces de preguntarnos cosas, de saber cómo es nuestra muerte, o de saber que morimos, o de saber que esto se va a acabar, o esto, pues ahora vamos a dar una respuesta irracional, porque ha sido nuestra racionalidad la que nos ha metido en este lío y la irracionalidad la que ha de sacarnos de él. No lo sé. Yo no sé si la irracionalidad nos saca de muchos líos. A mí me encanta la irracionalidad, pero para otras cosas, no para darme respuesta. O sea, soy bastante amigo de la irracionalidad en otros terrenos que en los de las respuestas. En las respuestas no estoy seguro de que sea muy útil. Por eso decía David, no sé si me entendiste un poco, que la propia pregunta podría ser, ya sabiendo que no va a haber una respuesta, y claro, tú tienes detrás, por ejemplo, una guitarra, y esto a mí me parece una buenísima respuesta, ¿sabes? Una buenísima, es como una de las buenísimas que hay, que creo que hay bastantes, o sea, simplemente si supieras manejarla ya sería impresionante, pero solo tenerla ya me parece suficiente casi, fíjate. Y otras muchas que existen, ¿no? Que seguramente hay, si es que fuera necesario responder a esa pregunta. Que yo no lo sé si es necesario responder a esa pregunta para vivir, ¿eh? No estoy muy seguro.
Bueno, gracias. Ok, tienes la palabra, Juan. Hola. Vale, pues como a todos os pasa, ¿no? Lo que estáis comentando, que ya falta papel para apuntar tantas ideas que surgen. Y nada, mira, yo quería seguir con lo que había expuesto yo al principio y también lo que ha dicho Débora, es Débora, sí. Lo de que en el amor, su mujer vivía en el amor. Entonces, os voy a poner un ejemplo de lo que os estaba explicando antes, la idea para desarrollar esto de la vida individual, ¿no? Que somos pues, un individuo que está viviendo en una vida. Este proyecto, ¿por qué? ¿Por qué tenemos un proyecto si somos conscientes de que lo vamos a poder desarrollar hasta cierto punto, pero hay un punto en que no va a poder continuar? Entonces, necesitamos esa esperanza y puede venir de dos sitios. De ese vacío, ese vacío que es la muerte, que nos puede decir, no entro es si hay algo más o si no, pero de buenas a primeras, ese vacío, ¿no? que ha salido en varias ocasiones, es decir, voy a aprovechar que estoy o que hay, porque luego ya no va a haber. Y entonces esta inmortalidad, luego está lo material, la parte material y la inmaterial. Entonces la material sabemos que se termina, pero nos acogemos a la esperanza de lo inmaterial, de nuestro ser. Eso lo queremos ver como una esperanza para darle sentido a nuestro proyecto y que nuestro proyecto va a continuar. Va a continuar en nuestros hijos, va a continuar en nuestros libros, si escribes un libro, va a continuar, estamos hablando de Aristóteles, ¿no? Que ha salido y hace ya miles de años que ya no está. Entonces eso también es un tipo, o sea, una forma de inmortalidad. Ahora, enlazando esto con esta que representamos nosotros para que la vida siga, pues la vida puede ser una vida global, ¿no? Biológica, pero también puede ser la vida, la inmortal, para que siga vivo el conocimiento. Este conocimiento que hace 2000 años estamos hablando de Aristóteles, está vivo gracias a que nosotros seguimos, en cierta manera, no su proyecto lineal, pero sí desarrollando un conocimiento. Y en la muerte también me gustaría señalar que es también algo cultural. O sea, es biológico, pero también es cultural. O sea, porque, no sé, es cultural, ¿no? El punto de vista, pero también el término. No es algo bueno, es cultural, me refiero al tema este que hemos dicho, ¿no? Que es algo racional, o sea, que lo da la razón, porque que no tiene poder de raciocinio, pues no piensa en la muerte. He perdido un poquito el hilo, me quería represar una cosita más, pero nada, Esther, que pase otro y luego lo retomaré. Te doy la palabra a Miguel Ángel, ¿vale? Y a ver, un par de minutillos más y vamos acabando, ¿vale? Lo siento, Juan, y alguna intervención más que a lo mejor se queda en el aire. Miguel Ángel, tienes la palabra. Vale, yo más que nada decir que la muerte, lo que sí que podemos al menos decir de la muerte es que si sabemos que somos mortales, que somos efímeros, que somos seres de un día, que por lo tanto somos finitos, que vamos que se va a acabar, ¿no? Esta cuestión, sí que es verdad que le da una gracia a la vida como fin en sí misma, porque muchas veces parece que queremos vivir la vida como medio, y es que como medio para otra vida, como medio para, o sea, intentar, claro, no tiene valor si no continúa, o sea, no tiene valor si no continúa, no. Entonces da un poco la idea de ver si la vida tiene valor en sí misma, porque Juan, esta idea del proyecto de 2000 años, el conocimiento continúa, supongo que a lo mejor dentro de, no sé, millones de años, a lo mejor el ser humano ni existe, o sea, que es que se habrá extinguido como especie, ¿sabes? Y el conocimiento, la inteligencia, todo eso que dices, el proyecto ese, pues será tan fútil como una vida. En términos humanos será eterno, por supuesto, en términos humanos ese proyecto es eterno, pero en términos cósmicos, pues eso es ridículo, es fútil, es vano, se lo engullirá todo, ¿no? De alguna manera. Pero en todo caso, lo que digo es esto, este conocer que somos finitos y que este tiempo es irrepetible,
le da una densidad, una intensidad y una verdad a lo que vivimos, en el sentido de que todo el rato estamos en el momento en el que te la juegas, todo el rato estás en el momento en el que te la juegas, todo el rato, continuamente. Te está dando este momento, me la juego, os la jugáis vosotros continuamente. Es verdad que a algunos momentos parece que los dejamos ir, matamos el tiempo, ¿no? Hay pasatiempos y hay matatiempos, porque no podemos vivir todos los tiempos que tenemos, son muchos y agota también vivirlos con esa intensidad y esa densidad que tienen. O sea, que tienen. Ver un paisaje precioso y quedarse 5 minutos contemplándolo, respirando y gozando de ese espectáculo va a ser irrepetible. O sea, vas a morir y eso no vas a volver a tenerlo nunca más. Y tiene una densidad y una intensidad y de alguna manera algo que hace que merezca la pena. Parece que la propia vida coge valor en sí mismo, ¿no? Que no si esa idea de inmortalidad, de repetibilidad, de que esto se puede repetir una y otra vez, pues bueno, al final parece que lo repetible, pues parece que no tiene tanto valor, ¿no? Entonces sí que me parece interesante esta idea de que la vida parece que en sí misma podría valer la pena ser vivida. Y sí que es verdad que lo que dice Alejandro al principio, remito a ello, es interesante porque ¿qué vida vives? Porque efectivamente a lo mejor hay muchas vidas pues, que no merecen la pena ser vividas, que no merecen la pena, que hay tal sufrimiento, tal grado de pobreza, de destrucción, y que son invivibles, ¿no? Que son invivibles, que hay tal grado de sufrimiento, de dolor y de humillación, de generación que no se pueden vivir. Entonces, ahí sí que creo que vivir la vida pues tiene algo, y como os decía al principio, y ya me remonto al principio y ya acabo, el concepto es opaco y parece que hablar de la muerte no podemos hablar y vamos a hablar todo el rato de cosas alrededor, porque cuando la parte más religiosa quiere explorar el más allá de la muerte, yo digo es opaco, ahí no podemos hablar. Negaba con la cabeza José Miguel cuando Alejandro decía que todos los que estamos aquí estamos en las mismas, porque nadie sabe lo que hay después, o sea, si es que hubiese, y lo que podemos entonces afirmar es que no podemos afirmar, simplemente. Entonces, vivamos como sí, aunque otros prefieran vivir con la esperanza, totalmente legítimo, vivir con la esperanza. Sí, pero hay otros que no la necesitamos, no encontramos en la propia vida cosas buenas para poder vivirla, no necesitamos que sea un medio para un fin, no necesitamos esperar nada de la muerte, no necesitamos nada de eso, ¿no? Para vivir felices o con dicha o con alegría. Y nada, simplemente esto. Gracias. Ya para finalizar, tienes la palabra José Miguel. Sí, un poco respondiendo a Alejandro. Bueno, Alejandro, yo no veo ni oigo lo que no ven o no oyen los demás. Por supuesto que Dios no me habla al oído como le habló a Moisés o a Abraham. Faltaría más. Me podrían tomar por esquizofrénico y mal me iba a ir, ¿no? Pero no me habla y yo no veo lo que no veis los demás. Es algo como lo que te voy a indicar. Es como que lo intuyo en lo profundo. Además, tenéis que tener en cuenta, como acaba de decir ahora Miguel Ángel, él no necesita, acaba de decir, creo que le he entendido, que él no necesita la trascendencia porque ya su vida biológica le satisface más o menos plenamente. Pero Miguel Ángel, ¿y si no fuera así? Yo te planteo este dilema. Sé que ahora no hay tiempo para que contestes, pero puedes contestar en el siguiente Filocafé. ¿Y si tu vida personal no te satisfaciera lo que tú necesitas y tuvieras que buscar en otra parte? Y termino con, ya que habéis mencionado varias veces a mi gran amigo Víctor Frank. A Víctor Frank la vida biológica no le satisfizo porque estaba internado en un campo de concentración de estos asesinos del partido nazi y del fascismo, ¿no? Y Víctor Frank escribió una cosa que yo creo que puede ser una respuesta para todas vuestras dudas, ¿no? Él dijo, el modo en que un hombre acepta su destino y todo el sufrimiento que éste conlleva, la forma en que carga con su cruz, le da muchas oportunidades, incluso bajo las circunstancias más difíciles, para añadir a su vida un sentido más profundo. Y Víctor Frank creo que estaba diciendo algo que yo he sentido muchas veces a lo largo de los últimos años, y es que el sufrimiento o la muerte
no tienen por qué ser algo estrictamente malo, sino que te pueden ayudar a comprender muchas cosas que hasta ese momento, en tu felicidad anodina, en tu bienestar insulso, no ibas a comprender. Gracias. Muchas gracias, José Miguel. Muy bien, vamos a dar por finalizar el café. Es un tema súper extenso porque muchas ideas se quedan en el tintero, otras que nos han tocado. Yo tengo un montón de anotaciones aquí. Por ejemplo, un tema que hace referencia a la medicina que se ha comentado al principio, que es que ya lo estuvimos hablando con el transhumanismo, ¿no? El hecho de alargar la vida para evitar la mortandad, ¿no? No sé si os acordáis de aquel filocafé que estuvimos hablando de este tema, ¿no? Al igual que una cuestión que quería haber lanzado y al final no he lanzado, que es el cómo se asume la muerte temprana a una muerte injusta, cuál sería el papel de la muerte en estos casos, en el caso de esa muerte temprana, que no da tiempo a vivir la vida, ¿no? A ese bebé o a ese... o incluso el aborto, ¿no? El feto, hay quien lo considera persona y hay quien lo considera no. O sea, ¿qué concepto tenemos ahí de la muerte, ¿no? Entonces esto me ha surgido a raíz de lo que se ha ido comentando, ¿no? Que me ha surgido a raíz de las meditaciones de Marco Aurelio que ha dicho José Miguel en las estaciones del hombre. Pero bueno, se quedan muchas ideas en el tintero y otras que no se tocan. Y nada, y pensar y reflexionar sobre el tema de la muerte nos lleva a repensar nuestra condición humana, como por ejemplo el valor de una vida, la injusticia de su manifestación en algunos hemisferios, la respuesta de la religión, ese non omnis moria de Horacio que ha hecho referencia a Juan, el caso. No podemos negar que el ser humano es mortal y gracias a ello es creativo y puede disfrutar de cada instante de la vida, puesto que para pensar la vida uno tiene que conocer el límite, conocer su propia finitud. Y como dice Sponville en una de las lecturas que he puesto como referencia, en su conclusión, si no muriésemos, si nuestra existencia no destacara sobre el oscuro fondo de la muerte, ¿sería la vida tan valiosa, tan rara y tan emocionante? El caso, el tener conciencia de la finitud alimenta las ganas de vivir. Seamos finitos y vivamos, porque si no vivimos, nadie más vivirá por nosotros. Así que muchas gracias por pasar esta mañana o tarde de sábado con Argefilo y con todos vosotros, y espero que podamos vernos y escucharnos y por supuesto dejarnos llevar por el viento del logo en futuros próximos cafés.